Hey, buenas tardes chicos, todos aquí un nuevo video para el canal y esta vez con Clash Royale. Hoy vamos a hacer esto. A ver, primero les quería mostrar el mazo, antes que nada. Cartas nuevas y todo. Y no jugué tanto, subí 100 coronas, ¿sí? Porque solamente quiero seguir como con ustedes, así. Y bueno, hoy va a ser viernes de repeticiones en Clash Royale. Así que, pues vamos. Bueno, primero, antes que nada, les quería mostrar una repetición que me encantó. Primero, vamos a ver esta. Bueno, los dejo, así ven. Y bueno chicos, como vieron ahí esa batalla, fue bastante, un poco fácil. Solamente defendí yo, fue lo que más hice. Y yo solamente les quería mostrar esa batalla así, sin hablar. No, toda la voy a hacer así para que miren. Bueno, igual bajé un poco de coronas, tenía 678 acá, pero me derrotaron. Y bueno, a ver, vamos a ver una que me encantó. Esta. Te la compartí al grupo porque estaba para TV Royal. Mírenlo ustedes nomás. Ahí me dijo buena suerte. En esta sí voy a hablar porque tengo que explicar. ¿Vieron cuando te agarra ahí, te agarra todo adelantado ahí y te mandan todo? Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Y a partir de... no sé qué me pasó, pero me rompen la torre. Y ahí reacciono yo porque se me había tildado el wifi. Y bueno, empecé a atacar con todo. Miren, me rompió la torre. Esto para mí va a TV Royal. ¿Cómo me ganó? Es épico. Es épico. Por eso se lo quería mostrar. Es más, se lo voy a adelantar para que miren cómo perdí. Esto era así, ahí. ¿Dónde estoy? Miren esto, cómo pierdo. Miren esto. Miren cómo pierdo. Ustedes miren nomás. Ahí viene todo. Me manda este. Ahí me hubiese roto la torre. Pero no. Y casi. Y bueno, miren. Miren y miren.
Mira, me quedo en 48. No sé cómo, pero me hubiese ganado. Yo le gané. Eso tenía que salir en TV Royal. Porque, o sea, una bola de fuego, unas flechas ahí me mataba. ¿O no? Y bueno, vamos a ver otra repetición. Margarita, 2, 1. Quiero ver, vamos a ver esta. En esta sí, la dejo solo. Bueno, si eso llegaba ahí, le ganaba. Sí, le ganaba. Pero no fue así. Vamos a ver otra. Vamos a ver esta. Contra José Hermando. A ver. Le voy a poner en cámara rápida. Así ven más rápido. Más reproducciones. Mucho mejor. Y bueno, díganme. A eso le rompí las dos torres, pero si seguía me iba a romper esta torre. La torre del medio iba a perder. Eso se los aseguro. Vamos a ver este. Que peleé contra FHJ. FHJ. Algo así. Pues bueno, se lo pongo en cámara rápida. Así ven. Y bueno, a ese le gané, pero le regané. Está bien, él me rompió dos torres. A ver, voy a poner otra. Class DMDMD DNS MDKC. Y vamos a ver cómo es. A ver. Lo ponemos en 4. La repetición. A ver qué pasa. Y bueno, ahí tienen cómo le gané a ese. No duró nada. Arre.
Listo. Ahora le voy a mostrar este contra DI. Así ven cómo le gané. Miren. Y bueno, ese estuvo muy fácil, la verdad. Que a veces son muy fáciles. Esa es la verdad. Bueno, igual hay algunas que no, que ya vieron, pero yo se las quiero mostrar igual. Porque es viernes de reproducciones. Y bueno, repeticiones, eso. Y así se entretienen un poco y ven las batallas que hice y que no estuvieron. Era la batalla cuando subí videos y eso. Sí, ya sé lo que dicen. Que le erré el tiro de las flechas. Pero en ese no le erré. Y bueno, ese es el mazo ese trucho que me hice. De 2.8 creo que era. No, a ver. No, 2.9. Y este 4.4 y este 3.8. Pero este usar, si lo cambio por, no sé, por este, .6. Pero a mí me sirve muchísimo la bola de fuego. Y por eso le decía. Bueno, vamos aquí. Vamos a abrir este cofre. Bien, bien, bien. Está bien, nada mal. Ponemos esto ahí. Acá. ¿Dónde estás? Ah, acá. Ahí. 50, mejorar. Está muy bueno esto. Ahí está. Y bueno, vamos a ver una reproducción más. Y contra Yanira, y ya lo vimos. Sí. A ver. Ok. Acá está, chicos. Y bueno. Lo último que vamos a ver. Vamos a ver cómo uno me ganó. Pero me parece que este ya lo vieron. Cuando tenía 550 trofeos. Miren. Así ven una cómo perdí. ¿Vieron cómo perdí eso? Fue humillante. Humillante, humillante. Y bueno chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si les gustó denle like, suscríbanse, compartan. Estaré subiendo videos. Tal vez una semana después, no sé, o
algunos días o al otro día. Tal vez así. Así que chicos, hasta la próxima. Bye.